todo deviene históricamente y por lo tanto todo es objeto de estudio de la dialéctica. Hegel incluso llega a enfocar la naturaleza ya no como lo hace la ciencia, sino como lo hace la dialéctica especulativa. La naturaleza es el espíritu en su forma alienada, en su ser otro, y el espíritu en su devenir debe recuperarse como tal en la historia. Llegamos entonces a una conclusión inesperada. El espíritu es el objeto, pero también el objeto. Es el objeto porque el espíritu existe desde la idea. Ya estamos entonces en la dialéctica especulativa, no en la dialéctica histórica. Es el objeto porque el espíritu existe desde la idea anterior a la creación del mundo, que luego se aliena en la naturaleza y se recupera en la historia, deviniendo en todas sus formas: espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. No es pues casual que Hegel diga que el método es la cosa, el método es la dialéctica, pero las cosas devienen dialécticamente porque son espíritu. La idea de que el conocimiento humano se transforma históricamente me parece válida. De hecho, el esquema que estoy siguiendo es histórico, ¿no? En realidad, Hegel muestra que sujeto y objeto se han transformado según épocas históricas. El problema es que Hegel no se limitó a presentar la historicidad de todos nuestros conceptos y principios, sino que creó otra variante de la dialéctica que es francamente especulativa, como puede vislumbrarse en el último párrafo que he leído. Pero hay más. La dialéctica especulativa acaba por anular la dialéctica histórica. Aquí probablemente Hegel, buen filósofo, tuvo la intuición de que dejar la verdad a la historicidad que la dialéctica presenta constituía un problema, pues el historicismo puede aparecer como una forma de escepticismo. Si la verdad de hoy es refutada mañana, pues entonces, propiamente hablando, no sabemos qué es verdad y qué es falso. Es verdad que la dialéctica histórica resuelve esto mediante la teoría de que la verdad es la síntesis de los contrarios, pero Hegel no se satisfizo con esta solución y propone una dialéctica especulativa que anula la historia. La dialéctica especulativa es la ciencia de la lógica, así se llama el libro de Hegel. La lógica presenta la dialéctica del espíritu como un puro devenir de conceptos en un plano ideal. La lógica es el desarrollo de la idea, como dije, antes de la creación del mundo, es decir, su specie eternitatis, por lo tanto se ha eliminado el tiempo. Lo que era devenir histórico concreto en la dialéctica histórica se convierte en una evolución eterna en la dialéctica especulativa. En realidad es el logos divino, pero evolucionando como logos. El método de remitir un concepto a su contrario y luego a su síntesis se deja de lado en su devenir concreto y queda absorbido en el desarrollo de la idea como verdadero ser. Marx pudo decir que Hegel lleva a cabo una hipostatización de la idea, o más fuertemente aún, un fetichismo de la idea. La idea se ha convertido en sustancia que evoluciona por sí misma. El sujeto y el objeto, ambos como ser, como espíritu, coinciden, son uno. Tal es, pues, la correlación de sujeto y objeto en Hegel. En la dialéctica histórica, Hegel relativiza sujeto y objeto porque se transforman históricamente. La teoría de las ideologías de Marx acaba por relativizar más aún tanto el sujeto como el objeto. Por primera vez el sujeto cartesiano y kantiano queda completamente relativizado. Lo que en Hegel es la historia, en Marx es la sociedad. La primera premisa de la vida social es la existencia de individuos vivientes, condicionados por determinadas circunstancias materiales. El sujeto no es transparente a sí mismo, está condicionado por las relaciones sociales de producción.
Las ideas o representaciones que los seres humanos tienen reflejan los intereses de la clase social a que pertenece. El pensamiento es originariamente ideológico, refleja intereses ligados a la vida económica de los seres humanos. Se puede hacer la crítica de las ideologías y acceder a una verdad práctica, es decir, que nos permita transformar las condiciones materiales y políticas de la vida social. La filosofía debe encarnarse en la clase proletaria y sólo así se realizará. Tenemos pues en Marx un sujeto relativizado históricamente, social e históricamente. ¿Cómo piensa el objeto? Los objetos del conocimiento también son históricos y sociales. La ciencia moderna obedece a una nueva era industrial en que la burguesía necesita nueva tecnología para que la producción sea transformada cada vez mayor y poder obtener mayor plusvalía. Hay una observación excelente de Marx en El Capital. Indica que Descartes considera a los animales como máquinas, es decir, conforme a la nueva era industrial. La naturaleza que nosotros vemos hoy, dice Marx, criticando a Feuerbach, no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza que nosotros mismos hemos transformado. El ser humano no accede a la naturaleza en sí, sino a la naturaleza transformada por el trabajo humano. La naturaleza que la ciencia, la técnica y la industria han transformado de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. En el marco epistémico marxiano, el sujeto queda relativizado social e históricamente, y el objeto, la naturaleza y la sociedad quedan igualmente relativizados porque dependen de las transformaciones que los seres humanos introducen en esos objetos. No hay en Marx el consuelo de la dialéctica especulativa hegeliana, la eternización de la verdad como idea absoluta en el saber absoluto. De los autores estudiados hasta ahora, es Marx el primero en el que la epistemología ya no es el objeto primordial de la filosofía, como había sido desde Descartes. En Hegel el objetivo primordial era metafísico. Esta primacía de la epistemología, que era parte de la modernidad, se vuelve cada vez más cuestionable, hasta el punto que en los posmodernos ya deja de tener toda importancia. Muchos ejemplos de la epistemología del siglo XX podrían ser considerados para esta correlación entre sujeto-objeto. Voy a reparar solo en el austríaco Ludwig Wittgenstein, en su primera obra, el Tractatus Logico-Philosophicus, en el cual escribe: el sujeto pensante, representante, no existe. Más adelante agrega: nada en el campo de visión me permite pensar que es visto por un ojo. Pero también agrega que el sujeto es el límite. No es parte del mundo, sino del límite. En cuanto al objeto del conocimiento es mucho más claro. La función del lenguaje es representar los hechos y estados del mundo. Ahora bien, esta función representativa o descriptiva del lenguaje se cumple en las ciencias, solo en las ciencias, pero no en las matemáticas ni en la lógica. La ciencia usa un lenguaje descriptivo o representativo, mediante la cual representamos los hechos o estados de cosas. Todo otro lenguaje que no describa o represente hechos solo sería un lenguaje pseudo-proposicional. Vemos pues que Wittgenstein invisibiliza el sujeto del conocimiento y privilegia el objeto. El mundo es la totalidad de los hechos, es la primera frase del tratado. Y esa totalidad de los hechos es lo que estudia la ciencia natural. Si consideramos la perspectiva desde la cual comenzamos, tendremos que de Descartes a Wittgenstein se dibuja un arco de tiempo. Descartes parte del sujeto. Wittgenstein supone el sujeto solo como límite del mundo.
el objeto es para Cartesius el mundo como máquina, y para Wittgenstein el objeto es la totalidad del mundo en cuanto está constituido por hechos. Para Descartes, el sujeto es conocido por autoconocimiento o reflexión, no mediante la ciencia natural. Para Wittgenstein, el sujeto es parte de lo que no puede decirse, porque lo único que puede decirse, que puede decir el lenguaje, son proposiciones que describen hechos del mundo. Se ha dicho que el significado principal del Tractatus es ético. Es un significado ético, pero que no puede decirse. Como vimos, solo pueden decirse las proposiciones descriptivas de la ciencia natural. Lo ético existe, como también lo estético y hasta lo místico, pero no pueden decirse. Solo de lo que podemos hablar claramente podemos decir algo, y de lo que no podemos hablar claramente es mejor guardar silencio, aunque sea lo más importante. Notemos que en esta epistemología de Wittgenstein se parte del giro lingüístico. El lenguaje juega el papel principal. La ciencia consta de proposiciones que son descriptivas. La filosofía no da una imagen del mundo. La única tarea de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje de la ciencia. Hasta ahí el Tractatus, y ahí la posición del sujeto pues queda invisibilizada. Como todos sabemos, Wittgenstein cambió profundamente su enfoque del lenguaje, moviéndose hacia la idea de los juegos del lenguaje, donde el lenguaje descriptivo pasa a ser uno de tantos lenguajes. No cambió la idea de que la filosofía es análisis del lenguaje, aunque ahora entra todo el lenguaje partiendo del lenguaje ordinario. La prioridad de la ciencia que aparecía en el Tractatus se desdibuja ahora. Tampoco se privilegia la epistemología, sino el lenguaje como parte de una forma de vida. Si hemos de hablar de conocimiento, hay que referirlo a las formas de vida. El enfoque parece ahora más antropológico, en el sentido de más cultural. Sujeto-objeto quedan así remitidos a las formas de vida. La verdad se relaciona con el lenguaje, y el lenguaje es parte de una forma de vida. Algunos estudiosos, sin embargo, han defendido que esto no lleva a Wittgenstein a un relativismo de la verdad. Bueno, la lista de autores puede continuar todo lo que uno quiera, ¿verdad? Así que yo termino con Wittgenstein, pero en realidad cada autor se puede analizar esa correlación de sujeto-objeto. Cómo piensa el sujeto, cómo piensa el objeto y cómo se correlaciona. En suma, lo que he tratado de mostrar con algunos ejemplos representativos es que hay una correlación sujeto-objeto que varía o se transforma históricamente. No es la misma correlación. Es necesario, es decir, una epistemología cualquiera debe determinar tanto las disposiciones del sujeto para el conocimiento, es decir, qué lo capacita para conocer, como qué aspecto de la realidad puede ser convertida en objeto. Pero determinar qué capacita al sujeto para el conocimiento no se hace siempre igual, sino que depende de diferentes marcos epistémicos. Asimismo, determinar qué aspectos de la realidad son conocibles no se hace siempre igual, sino que depende también de determinados marcos epistémicos. Una consecuencia de ello es que la verdad se juega en esa correlación sujeto-objeto, y que por lo tanto, cómo se define la verdad, qué criterios de verdad utilizamos, es algo que pertenece íntimamente a cada marco epistémico. Bueno, muchas gracias.
cualquier duda, en la medida que pueda, son muchos autores, no tengo un dominio